Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45 en este lluvioso jueves, ya jueves 6 de mayo del año 2021, con mucha información a esta hora, pero también temas de la coyuntura nacional que vamos a abordar junto a Cristian Castillo. ¿Cómo estás? Don Mario, buenas noches. Un jueves lluvioso, realmente muy lluvioso. El cambio climático se siente profundamente. Digamos, los niveles de lluvia han sido extremos y ahí es en donde nos damos cuenta el resultado de la impermeabilización de las grandes ciudades. Ciudades que no tienen espacios que absorban el agua, generan inundaciones por todos lados y bueno, es parte de lo que nos toca vivir de aquí en adelante gracias a este cambio climático. Y la temporada de lluvias ni se sintió de los pasos terribles de Iota y Eta del año pasado a este inicio ya del periodo de invierno. Y estamos nuevamente ya en lluvia. Realmente uno puede ver con mucha claridad, digamos, la falta de planificación territorial, la falta de ordenamiento territorial, cómo ha llevado a que haya muchas urbes desordenadas, poco planificadas, y parte de ello es precisamente el manejo de las aguas fluviales. Uno mira con mucha facilidad que las calles en cualquier ciudad de Guatemala se inundan, y es precisamente por esa poca planificación en el desarrollo urbano de nuestro país. Por supuesto. Bueno, Cristian, vamos a entrar de lleno a los temas de la noche. En el primer segmento vamos a abordar temas que tienen que ver con la Policía Nacional Civil. Esto a propósito de que el jefe de bancada de Creo, el diputado Oscar Chinchilla, ha presentado una iniciativa para reformar el decreto 11-97 del Congreso de la República, ley de la Policía Nacional Civil, este ente que nació, pues bueno, con el periodo en que Guatemala pues terminaba la década de los 90, ya nos adentrábamos a la firma de los acuerdos de paz y la PNC, o mejor dicho, la Policía Nacional desaparecía y se daba paso a este nuevo cuerpo de seguridad ciudadana. Pero pues bueno, vamos a hablar con el diputado Oscar Chinchilla, jefe de la bancada Creo, para que nos explique del porqué de esta propuesta, y también con el doctor Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y analista de IEPADES, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, para hablar precisamente sobre temas de la Policía Nacional Civil y la seguridad. Bienvenidos a los dos, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, gusto de saludarlos y gracias por la oportunidad. Pues qué bueno tenerlos a ambos, señor diputado. Iniciamos con usted conociendo el espíritu de la propuesta que ha hecho hoy, recordándole a la audiencia que la Policía Nacional Civil ha transitado en los últimos años por un profundo proceso de reforma policial que ha tenido algunos avances. En los alcances pues todavía hay algunos señalamientos, pero ¿por qué plantear en este momento una reforma a la ley de la Policía Nacional Civil, siendo que ha sido uno de los temas que se ha criticado en diferentes espacios académicos, la necesidad de darle reconocimiento constitucional para evitar precisamente los manejos discrecionales de las legislaturas en la ley orgánica? Sí, muy buenas noches. No sé si es directo a mi persona, pero en primer lugar quisiera manifestarles que pues hemos visto un desmantelamiento que se realizó durante el gobierno pasado, en la administración pasada, de ciertas unidades de investigación criminal, sobre todo en el tema de la mujer, la unidad de investigación de crímenes contra la mujer y crímenes contra la niñez. Y ahí es donde nosotros iniciamos una serie de citaciones a los viceministros, a los diferentes directores de la Policía Nacional Civil de turno, desde hace aproximadamente un año, conjuntamente con la exdiputada Elita de Torreviarte, que en paz descanse, iniciamos este tema muy importante y pudimos ver cómo muchos agentes policiales y muchos comisarios fueron destituidos porque no respondían a los intereses que en ese momento les exigía, pues lógicamente, pues un ministro de Gobernación o las autoridades de turno en el Ministerio de Gobernación. Es por eso
que nosotros hemos atendido a muchos oficiales. Guatemala ha invertido, es importante resaltar, muchos recursos en la capacitación de oficiales de carrera que no tenían una tacha en su hoja profesional en la carrera policial y fueron injustamente destituidos, y fue desmanteladas unidades enteras de muchos agentes policiales y comisarios que la propia ley actual de la Policía Nacional Civil no contempla la reincorporación de estas personas, y hemos visto también la falta de acción de lo que fue la Academia de la Policía Nacional Civil, que fue muy activa, pero no se han graduado nuevos agentes policiales. Es por eso que creemos que el pueblo está demandando seguridad. Nos preocupa las alertas que se emiten todos los días de secuestro de niñas, de mujeres, de abusos, y es por eso que necesitamos reforzar y necesitamos más seguridad en Guatemala, y esta es una forma de que agentes que fueron destituidos puedan regresar a prestar sus servicios a la Policía Nacional Civil. Ahora bien, doctor Jiménez, ¿cómo ve usted este tema de que se permita la reincorporación de agentes y de investigadores que ya, como acotaba el diputado, pues fueron destituidos o sacados de la entidad? Pero digamos, ¿cómo podemos blindarnos de que no regresen aquellos que definitivamente sin nada tenían que estar haciendo ahí? Bien, yo creo que el punto fundamental o la discusión fundamental no debería de ser, al menos mi punto de vista, no debería de ser si se les permite o no regresar a incorporarse a la policía de nuevo, sino que deberíamos de tener una regulación que efectivamente, yo no creo que sea tanto a nivel de la ley de la Policía Nacional Civil, sino en su reglamentación, que permita efectivamente que las personas que son destituidas y que salen de la Policía Nacional Civil lo hagan respetando, digamos, su derecho al debido proceso, que efectivamente hayan cometido situaciones que no son beneficiosas ni para la población ni para la policía misma. Me explico, quiero decir con esto de que, digamos, han habido decisiones, y con esto comparto en parte lo que decía el señor diputado, de hace muchos años del gobierno pasado, pero no solo el gobierno pasado, sino que también en este gobierno, de instituciones que tienen un trasfondo político. Político en el sentido de que no es para la visión de quien está en ese momento en el Ministerio de Gobernación dirigiéndolo adecuados ciertos mandos policiales o ciertos policías, y son expulsados, son despedidos de la policía y sin ningún debido proceso. Yo tengo mis reservas sobre permitir el reingreso de miembros de la Policía Nacional Civil que han sido destituidos así por así. ¿Por qué razón? Si estamos pensando en los cuadros que fueron formados y que el Estado invirtió para formarlos y que tienen digamos, una trayectoria impecable y fueron destituidos por razones políticas, me da sentido que retornen. Pero poner una norma general, nos corremos el riesgo, efectivamente, como sucedió cuando se creó la Policía Nacional Civil, que ese tal llamado proceso de depuración, es imposible ser perfectos en esos procesos, y muchos miembros de la Policía Nacional de antaño que estaban vinculadas a estructuras criminales continuaron en la Policía Nacional. Aquí, digamos, yo por ahí llevaría más bien el debate. Señor diputado, ya el doctor Jiménez ponía sobre la mesa el tema de la depuración de la Policía Nacional Civil, que a estas alturas, digamos, por los años transcurridos, ya miembros que pasaron de la Policía Nacional a la Policía Nacional Civil, muchos de ellos por edad ya fueron retirados de la institución. ¿Qué mecanismos está planteando la reforma que usted pone sobre la mesa en el proceso legislativo para poder hacer un proceso de depuración o continuar el famoso proceso de depuración de la reforma policial? Sí, mire, es importante resaltar y muy de acuerdo con lo que ha manifestado el señor ex viceministro de Gobernación, a quien pues respeto mucho, y creo que coincidimos en el tema, y la propuesta, si no hay voluntad política dentro del Ministerio de Gobernación o la Policía Nacional Civil, hemos evaluado la propia ley
y estamos muy de acuerdo en el tema de la reincorporación de los agentes. Aquí se ha invertido mucho recurso, hay gente capacitada, no solo pues en Guatemala, sino en el extranjero, que no tenía tachas, que su hoja de vida han tenido una buena carrera, pero esto no es abrir la puerta para que todos los que fueron destituidos, o muchos, como usted bien lo ha dicho, ya son jubilados, puedan regresar, porque aquí tendrán que pasar por un proceso pues, de evaluación y de revisión de la hoja de vida de las personas. Hay muchas personas dentro de estos miles de agentes que han sido destituidos que pues fue causa justificada y que han cometido algunos delitos y que no tenían pues una carrera digna dentro de la Policía Nacional Civil. Y nosotros hemos sido bien claros que sean todas aquellas personas que no sean actos de indisciplina, que no hayan cometido ni comisión de ningún delito y que en algún momento, pues el día de hoy, la policía necesita más agentes para brindarle seguridad a la ciudadanía y para brindar seguridad, sobre todo en estos temas que a nosotros nos preocupa mucho, que es el secuestro de niñas, que se ha estado dando mucho todos los días. Yo pues me llega ese mensaje de alertas de niños desaparecidos, de niñas desaparecidas, de adolescentes donde se han cometido delitos, y sobre todo, algo muy importante, han desaparecido esas unidades de investigación en materia de investigación de delitos contra la mujer y contra la niñez. Ahora bien, doctor Jiménez, digamos, al hablar, como dice el diputado, de que el espíritu de lo que él plantea es que puedan regresar aquellos buenos elementos que se les sacó de la entidad, digamos, reconocer que lo que está actualmente no está funcionando o no funciona. ¿Cómo lo ve usted? De alguna manera sí, aunque por lo que explica el señor diputado, no creo que sea digamos, el espíritu. Sí, ¿en qué sentido? Digamos, yo tendría que discutir más a fondo la propuesta en sus detalles, porque, digamos, yo creo que es importante. Yo creo que la razón por la cual hay una motivación de que se pueda hacer uso de cuadros formados y que no han cometido delitos y que por diferentes razones salieron de la institución, pensemos no solo los que fueron destituidos, sino aquellos que por alguna razón personal pidieron baja, pero que pasando el tiempo, algunos años o algunos meses, quisieran regresar porque la situación de ellos ha cambiado y no es nada delictivo. Me parece que es una propuesta, digamos, útil. Lo que sí es cierto es que acá, Mario, una cuestión importante. Recordémonos que la policía es una institución armada solo que civil. Como institución de fuerza armada, aunque sea civil, tiene características que le son propias. Una de ellas es la jerarquía y otra de ellas es, digamos, la secuencia de carrera dentro de la policía. Es decir, uno puede identificar ciertos niveles jerárquicos en función de ciertas generaciones de ingreso a la policía. Es decir, los más jóvenes ocupan las posiciones menores en la jerarquía y mientras se va madurando tanto personalmente como profesionalmente, los más viejos, por decirlo de alguna manera, están en las posiciones jerárquicas más altas. Esto puede significar, y hay que evaluarlo, que la reincorporación a los agentes o de los oficiales que se retiraron o que fueron retirados de la policía al retornar, cuánto pueden impactar en esa estructura jerárquica que la policía como Fuerza Armada Civil tiene. Y esto hay que reflexionar mucho porque yo siempre insisto, hay que recordar que los liderazgos en las instituciones de esta naturaleza son liderazgos naturales que muchas veces coinciden también con la preparación y con la formación. ¿Esto qué significa? Vamos a poner en discusión los liderazgos actuales versus los nuevos liderazgos o el retorno de liderazgos. Es decir, son temas, digamos, muy técnicos y muy, digamos, minuciosos que hay que analizar y sus implicaciones, porque esto puede
dañar lo que se conoce precisamente de las Fuerzas Armadas, tanto militares como civiles, de lo que se llama el espíritu de cuerpo. Si el espíritu de cuerpo está basado en la jerarquía y el retorno de algunos elementos puede romper eso, hay que, digamos, analizarlo de fondo. Solo quisiera decir otra cosa. Creo que este tema sí hay que reformarlo, hay que reflexionarlo, hay que visualizarlo en las necesidades que planteaba el señor diputado, pero hay que verlo también desde una perspectiva integral. ¿Qué significa? Está bien que puedan retornar los buenos elementos que salieron de la policía, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad, como país, como gobierno, como Estado en fortalecer los cuadros que están ahora? El señor diputado señaló el déficit que hay precisamente de policías. Somos uno de los países que menos policías tenemos en el estándar de policías por 10,000 habitantes. Es decir, ¿y esto qué significa? Tenemos que preparar más agentes policiales, tenemos que diversificar el tema de las academias, no reducir los meses de entrenamiento y educación, porque por ahí hay ideas de que de los 10 meses que normalmente se ha preparado un agente lo quieren reducir a 6, por ejemplo. No, ese no es el modo. El modo es fortalecer las capacidades instaladas y formar nuevas capacidades. Es un tema que se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar también el tema de la reforma a la carrera policial para que sean premiados los méritos y no simple y sencillamente los escurridizos en el tema policial. Yo creo que el tema que están poniendo es un tema fundamental, pero hay que verlo también desde una perspectiva integral. Hay que reformar también todo el sistema de beneficios que tiene o no tiene la Policía Nacional Civil, como el tema de los seguros médicos, como el tema del seguro de vida, la atención a las familias cuando quedan con problemas digamos, de salud porque fueron heridos o los que mueren en el servicio. Es decir, hay una serie de aspectos y que a mí me parece muy interesante que se mencionó a doña Adela de Torreviarte, porque yo debo de hacer un reconocimiento a doña Adela de Torreviarte, porque precisamente ella, desde muchos años, inclusive antes de ser ministra de Gobernación, siempre estuvo preocupada por estos temas. Y yo creo que un reconocimiento y una acción de honor en nombre de doña Adela, sí, efectivamente hay que hablar y hay que continuar con estas reflexiones, pero si algo tenía en el planteamiento doña Adela siempre era precisamente el tema de verlo desde una perspectiva integral. Es decir, un problema hay que resolverlo con la solución de otros problemas que tienen que ver con él. Y aquí creo que es importante que la reforma, y termino porque estoy usando mucho tiempo, que las reformas a la ley de la Policía Nacional Civil debe de ser una concertación de los diferentes sectores técnicos, tanto al interno de la policía como de la ciudadanía, que aporten elementos a esta situación y a esta necesidad de reforma. Señor diputado, algunos analistas en materia de seguridad han referido que el problema puede resolverse por la vía del reconocimiento constitucional de la Policía Nacional Civil. En este momento, nuestra Constitución única y exclusivamente como fuerza armada del Estado reconoce al Ejército. No obstante, la politización tanto de la cúpula de la Policía Nacional Civil como inclusive, como usted lo refería, la politización de la carrera judicial ha derivado a partir de que no hay un respeto constitucional a esta institución armada, civil, pero armada, y que puede resolverse esta problemática dándole ese reconocimiento constitucional. ¿Cuál es la posición de la bancada o de usted como ponente de la ley? Sí, miren, nosotros muy de acuerdo en el reconocimiento constitucional, en el tema de la meritocracia y de una verdadera carrera policial. Y también estamos analizando una reforma integral, lo cual pues nos gustaría plantear esta mesa con los expertos en seguridad. Aquí pues me acompaña el día de hoy uno de los expertos, creo que el licenciado Arkel Benítez también ha dado aportes muy importantes, él fue viceministro, y hay dos temas, aquí hay que revisar de forma integral, pero nosotros sí consideramos que de forma urgente, ante la incapacidad que hoy se tiene por parte de la Escuela de la Policía Nacional, que no hay agentes que estén graduando agentes de la policía, vemos muy importante esta reforma. Hay que integrar también, no solo hablar de los agentes, hay que ver las condiciones en las que están los agentes de la Policía Nacional Civil, esos más de 3.500 millones también que se manejan
desde la subdirección de apoyo de la Policía Nacional Civil, que yo le diría que casi en su mayoría han sido denunciados por actos de corrupción y casi la mayor parte de agentes, porque así lo establece la ley, que tiene que ser un policía, un agente de carrera, el que esté en ese cargo de subdirección de apoyo, que es donde se administra la mayor parte de los recursos en la policía. Entonces, yo también muy de acuerdo, creo que hay que hacer una reforma integral. Hemos estado discutiendo esto, no solo de la Policía Nacional Civil, sino también del sistema penitenciario, una verdadera reforma que se está trabajando desde el Congreso de la República. Y por eso consideramos muy prudente ante esta incapacidad y ante la falta de agentes policiales, que esta puede ser una medida para que reincorporar, como bien lo decía, no lo establece la ley, por eso estamos nosotros modificando el artículo 31 bis de la ley de la Policía Nacional Civil, y también que se establezca en el reglamento los procedimientos necesarios para esta reincorporación, que sean agentes pues que tengan méritos. Aquí se ha invertido muchísimo en países como España, Chile, México, Canadá, digamos en personas que tienen este expertise en materia no solo de seguridad, de investigación, que podría, digamos, hoy ser un apoyo para la ciudadanía. Ahora bien, doctor Jiménez, digamos, mucho se ha hablado en los últimos años acerca del papel de la Policía Nacional Civil, y conforme avanza cada gobierno, todo el tema de la reforma policial, pues digamos, en unas administraciones tuvo más auge, en otras no, pero pareciera que se ha dejado de lado el tema de la PNC, y oh sorpresa, nos hemos encontrado con penosos eventos como la respuesta de la PNC a las manifestaciones de finales del año pasado en el contexto de la discusión del presupuesto 2021 para este año. O sea, pareciera que sacó el monstruo la PNC que había tenido guardado en esos eventos. ¿Cómo evitar que esas penosas manifestaciones, o mejor dicho, esas penosas respuestas sean la constante o se vuelva a repetir con todos los sucesos que vimos, incluso acá en vivo y en directo lo transmitimos, cómo reaccionó la Policía Nacional Civil ante unas manifestaciones que, hay que decirlo, en otros gobiernos jamás vimos una respuesta a manifestaciones de esa índole? Aquí hay dos puntos importantes. Uno, con respecto a ese caso en particular y todos los procesos policiales, es que precisamente el tema muchas veces no es la institución policial como tal, sino que la conducción político-estratégica que va más allá de la propia policía. Y aquí, digamos, hay un punto importante. Yo personalmente creo que la Policía Nacional Civil cuenta con las normativas y con los protocolos adecuados para actuar de manera correcta en el uso proporcional de la fuerza. Ahora, las evaluaciones del momento de la conducción estratégico-política que, digamos, indican de manera directa o indirecta ciertas orientaciones sobre cómo actuar, es un tema que hay que analizar. Pero por otro lado, la disposición de la fuerza policial de responder a una orientación, ya sea directa o indirecta, de esa naturaleza. Yo creo que aquí hay que analizarlo muy detenidamente. Es un tema muy complejo, pero digamos, no para deducir responsabilidades, porque no es mi competencia hacerlo, pero sí decir que es importante una cosa fundamental. Si hay herramientas, si hay protocolos, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Aquí hay dos cuestiones. Uno, hay una cuestión de orientación, porque se dijo o indirecta o directamente, por un lado, pero por otro lado, muy probablemente una falta de afirmación y de apropiación de los mandos medios de la policía y de los policías de estos protocolos, lo que significa que es necesario enfatizar en el fortalecimiento de la apropiación de estos protocolos por parte de la Policía Nacional Civil. Si algo tiene en la doctrina policial, si algo tiene en la ley de la Policía Nacional Civil, son elementos garantistas al uso de la fuerza. Por lo tanto, es, creo yo, un tema también de fortalecer a la institucionalidad policial. Estoy convencido de que
hay suficientes elementos positivos y digamos, de buenas intenciones en la policía. Son más las personas que están en el cumplimiento de la ley que las que no, como agentes y como oficiales. Y lo que sucede muchas veces son estas aristas al momento de actuar que implica no haberse formado bien, no haberse capacitado y no haberse apropiado de los protocolos. Yo creo que es un tema que tenemos que ir por ahí. El tema de la reforma policial es muy complejo porque ¿qué es lo que queremos reformar? ¿Hacia dónde ir? Y es un tema que hemos estado discutiendo desde hace ya más de 10 años y que efectivamente han habido algunos avances, pero en temas internos de la policía no se han apropiado todos esos avances que se han propuesto desde las diferentes propuestas de reforma. Y algunos yo sí estoy convencido también de la necesidad de darle un reconocimiento constitucional a la policía para no supeditarla precisamente en un esquema, digamos, del sistema del Estado, no supeditarlos a una voluntad política digamos, de un cierto tipo que ha sido en los últimos años, no solo este gobierno, sería mentira decir que este gobierno, sino que en muchos gobiernos, precisamente la utilización política de una fuerza como es la fuerza policial. Doctor Jiménez, nos queda poco tiempo, pero un tema que siempre pasa desapercibido en el debate de la Policía Nacional Civil es el del sentido deontológico. Cuando vemos los estudios de cultura política guatemalteca, la sociedad guatemalteca no le tiene confianza a la Policía Nacional Civil y sí le tiene confianza, por ejemplo, a el Ejército de Guatemala, precisamente porque hay una gran diferenciación en ese sentido del deber. Hay mayor reconocimiento a la incorruptibilidad o menor tendencia a la corrupción de efectivos militares que de miembros de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo trabajar en el sentido deontológico de la institución policial, garantizando sobre todo que sean menos permeables a la corrupción y esa corrupción que es como más cotidiana, que afecta directamente a la ciudadanía? Rápidamente, tiene que ver también con el contexto nacional. La policía no está fuera del contexto del Estado y cómo el Estado, digamos, se ha debilitado en estos elementos deontológicos, en estos objetivos éticos. Tiene que ver con la doctrina policial que reafirme estos objetivos éticos y estas valoraciones éticas. El punto aquí fundamentalmente, creo yo, tiene que ver, y quiero decir una cosa, en una encuesta de victimización que en IEPAES hicimos hace un par de años en los municipios del departamento de Guatemala, tuvimos la sorpresa de que, a diferencia de 2 años anteriores, ha aumentado la confianza de la gente en la Policía Nacional Civil, digamos, en consideraciones grandes. Ahorita no recuerdo el número exacto. Habría que hacer hoy una nueva encuesta para ver cómo ha mejorado esa percepción. Creo que tiene que ver mucho con mitos, digamos, que tienen que ver, porque no es cierto que una institución sea más digamos, comprometida con el deber. La policía y los policías están comprometidas con el deber. La diferencia está que un error de una policía o de unos agentes realmente tiene mayor impacto. ¿Por qué? Porque la policía está permanentemente en contacto con la población, menos que lo está el ejército. Por lo tanto, por esa razón, pocos errores que pueda cometer la policía se magnifican y esto genera una percepción negativa. No quiero decir que no hay problemas de corrupción, los hay. No quiero decir que no haya un problema de credibilidad, los hay. Aquí el esfuerzo tiene que ser fundamentalmente en hacer cada vez más mejor las cosas. Así la gente va a ver que se está trabajando bien y va a cambiar la percepción negativa de la policía. Ahora bien, diputado, independientemente si avanza o no esta ley, por toda la dinámica que tiene el Congreso de la República y los otros temas que también aborda, ¿ve usted que hay, digamos, alguna voluntad política de las actuales autoridades en cuanto a hacer mejoras a la entidad policial, sobre todo dignificar al Policía Nacional Civil y también limpiar aquellos malos elementos que, pues hay que decirlo también, hay muchos elementos que se aprovechan del uniforme para también cometer delitos? ¿Cómo ve usted el panorama? Sí, mire, yo esperaría que exista la voluntad política. Esa es nuestra mejor intención en la bancada, creo, el día de hoy que presentamos la iniciativa. Y nuestra mejor intención es, mediante este instrumento, establecer un procedimiento de convocatoria, selección y evaluación que garantice la reincorporación de las fuerzas policiales que han hecho una buena labor y que todavía
pueden dar ese servicio a la ciudadanía. Yo esperaría que tanto el presidente de la República, que también fue miembro del Ministerio de Gobernación desde el sistema penitenciario, y que hay muchas carencias también, exista también la voluntad de las autoridades de turno, del ministro de Gobernación, que en este momento pues está en un juicio político en el Congreso de la República, en la interpelación de varios diputados. Ya se sumaron más de 12 diputados a la fase de preguntas adicionales, que exista la voluntad, porque ellos son los que van a tener pues el apoyo de muchos agentes que han llegado a nuestras oficinas a pedirnos poder reincorporarse, sobre todo que estas personas capacitadas se quedaron en plena pandemia sin empleo. Hay que considerar mucho este tema, y que hoy también un agente policial tiene familia, tiene hijos, tiene esposa, tiene también compromisos que atender. Es una tarea y un reconocimiento que no se le ha dado a las fuerzas de seguridad que hacen bien su labor en la Policía Nacional Civil. Pero muy de acuerdo también en que hay que depurar también a muchos agentes que se aprovechan, como usted lo dijo, del uniforme para delinquir, y aprovechan pues ese cargo también para intimidar a muchos guatemaltecos que están clamando por la seguridad en diferentes municipios del país. Yo especialmente he solicitado algunas investigaciones de grupos que se hacen pasar también por seguridad ciudadana y que se aprovechan para temas de extorsión, para temas de delincuencia, y que hemos solicitado a autoridades municipales en diferentes departamentos. Nos han solicitado la intervención del Ministerio de Gobernación, que investiguen qué está pasando con estas personas que hoy se sienten acosadas, extorsionadas, que han cerrado sus negocios y que no hay una respuesta de las autoridades. Doctor Jiménez, nos hemos quedado sin tiempo, pero sus conclusiones, ¿cuál es la ruta más viable para poder fortalecer a la institución policial en estos momentos? Yo creo que en ese momento es precisamente el que los actores políticos que tienen la responsabilidad estratégica no pierdan de vista que es importante darle su lugar al mérito dentro de la Policía Nacional Civil, para que el propio miembro de la Policía Nacional Civil haga bien su trabajo, porque sabe que va a ser beneficiado por ese buen trabajo. Y en términos externos, personas como el diputado que están proponiendo discutir las reformas y están proponiendo cambios a la ley, yo los invitaría efectivamente a continuar con este esfuerzo, pero también haría la solicitud como ciudadano de que sea una reflexión compartida fundamentalmente con los miembros de la Policía Nacional Civil, que esperarían ellos, de dónde están los puntos fundamentales a ser reformados, y también cotejarlo con aquellos conocedores del tema, o que puedan ser la sociedad civil, que tenga una visión, entendido por sociedad civil el ciudadano que está sufriendo los problemas de seguridad. Creo que debe ser un esfuerzo para todos, porque con fortalecer las capacidades de la policía y la institucionalidad policial salimos beneficiados todos. Y esto creo que es un tema que, si se deteriora la policía, todos vamos a salir mal. Y esto creo que es el mensaje importante. Y felicitar a los diputados que están poniendo estas discusiones en la mesa. Bueno, muchas gracias al doctor Jiménez y al diputado Chinchilla por haber estado con nosotros en este segmento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Bueno, Cristian, yo creo que me quedo con la frase del doctor Jiménez en cuanto a que si se profesionaliza y se mejora y se vela por el buen funcionamiento de la entidad policial, es algo que nos conviene absolutamente a todos, porque no solo va más allá del tema de protección y seguridad ciudadana, va también con el tema del respeto a los derechos humanos. Y eso, en resumen, Mario, es carrera policial. Y en este país el respeto a la carrera administrativa, en este caso a la carrera policial, es fundamental para garantizar que los buenos elementos no salgan expulsados de la institución por malas decisiones políticas. Por supuesto. Bueno,
Vamos a hacer una pausa, 10 de la noche con 5 minutos, y vamos a volver con el segundo tema de la noche, que tiene que ver con la reciente aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites en el Estado. Ya venimos.